En principio, lo bueno de esta temporada es de que se inició un poco más con tendencia a ser, vamos a decir, lo que pudo haber sido normalmente. ¿En qué sentido? Ya citabas el tema de las lluvias. Se estuvieron registrando en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, incluso donde llovió, no alcanzó los valores promedio y voy a hablar específicamente del pasado octubre. Entonces sí empezó el periodo lluvioso, empezó a llover, pero llueve menos, está lloviendo menos de lo normal en los lugares incluso donde tuvimos lluvia. Noviembre a hoy se está presentando, podemos imaginar ya la primera quincena eh, transcurrida de este mes y tenemos valores negativos, pero muy amplios. Demasiada lluvia falta todavía por caer a o para este mes en relación a lo que suele ser lo normal, el valor normal. Entonces, lo primero a tu pregunta es de que hay una tendencia a lluvias, pero las lluvias están siendo menos de lo que normalmente tiene que ser. Entonces, lo bueno es que llovió y sí, seguramente algunos cultivos están con su necesidad, vamos a decir así, aplacada, pero la tendencia es de que llueva menos. Eso es lo que en resumen podemos decir rápidamente. ¿Y por qué eso? Vamos a explicar un poquito qué es lo que está pasando. Toda la región central del continente sudamericano está pasando por esta condición, ¿verdad? Bolivia, Paraguay, acá la zona de la Amazonía, inclusive la zona del Pantanal está con déficit sostenido ya desde prácticamente unos 3 o 4 años. ¿Déficit qué es? No significa que no llueve, sino llueve menos. Y esa es la tendencia que estamos siguiendo. O sea, a fin de año o al finalizar este año, es probable que sigamos teniendo lluvias, pero lluvias por debajo de lo normal. Hay una señal en el trimestre, porque normalmente hacemos tendencia trimestral. Este trimestre, noviembre, diciembre, enero, hay una tendencia en la cual nos da la señal de que el noreste de la región oriental y el norte de la región occidental es probable que tengamos valores cerca de lo normal. Sin embargo, el resto del territorio nacional sur de ambas regiones aparentemente va a seguir lloviendo menos. Es decir, es probable que llueva, pero llueva menos de lo que normalmente tiene que llover en este trimestre, noviembre, diciembre, enero. Ahí estamos hablando todavía de un condicionante neutral y voy a hablar de solamente un indicador, porque hay varios. Al hablar de indicadores podemos empezar a complicar la existencia de 4 o 5 más o menos indicadores globales del tema climático, pero voy a hablar específicamente del ENOS. El ENOS es el Niño Oscilación Sur que tiene una fase niño, fase niña y una fase neutral, que esta fase neutral estamos ahora en ella y está durando un periodo bastante amplio, ya o sea, está durando bastante la fase neutral. Por ello es que aparentemente la atmósfera está más o menos situándose aproximadamente en lo normal. Empezó a llover cuando tenía que empezar a llover, a pesar de que llueve menos. Entonces, el condicionante que después nos puede poner problema en lo que respecta a lluvias es la posible posición o instauración de la niña. Para esta parte del continente, cuando se posicione la niña, aunque sea débil, el problema pasa porque su impacto suele ser menos lluvia de lo normal. Entonces, si ya venimos arrastrando esa tendencia, esa condición de déficit, es probable que eso se acentúe entonces a inicios del siguiente año también. Siempre se habló de déficit y yo insisto para que sea más claro decir, no es que no va a llover, sino va a llover menos. Eso venimos sosteniendo, ¿verdad? El problema pasa porque la niña genera ese déficit. Y si es que decimos que no va a llover, evidentemente ya hay un cambio climático, ¿verdad? Ahora estamos yendo hacia el cambio climático y por eso está lloviendo menos. Pero si realmente en verano y primavera no llueve, ya estamos todos probablemente en una catástrofe. Entonces, por favor, eso quiero aclarar, de que nunca dijimos que no va a llover. El problema es que va a llover menos. Con la niña llueve menos. Y el problema pasa de que se genera una confusión porque con el niño que tuvimos el año pasado,
no llovió. En realidad prácticamente no llovió, por eso es que mete miedo, es ahí, cuidado con la interpretación de, por favor, ¿verdad? No hay que decir no va a llover, sino que llueve menos con la niña. Y este temor, vamos a llamarle así, o esa tendencia está latente. Los colegas que siguen los pasos que no somos nosotros acá en esta parte del continente, sino son colegas de servicios meteorológicos que tienen boyas a lo largo del Pacífico tropical, desde, vamos a decir, las costas del Perú, Ecuador, hacia Asia, ¿verdad? Y además hay navíos, embarcaciones que hacen mediciones, hay, vamos a decir así, muchísima tecnología tirada a sacar el valor de ese indicador y ellos nos están indicando de que sí, el indicador va a pasar a niña, hay un 70% de probabilidad de que antes de fin de año se manifieste la niña. Entonces ahí es donde nos mete ese interrogante de cuánto más va a ser el déficit de lo que ya estamos teniendo. Muy importante, señor Eduardo, esa aclaración que lo decía, ¿verdad? Para poder tener en cuenta, porque ya lo decía, la interpretación de repente de decir déficit es como que no vamos a registrar, ¿verdad? Pero es muy importante eso. Y también le quería consultar sobre el tema del norte del país, porque ya estuvimos conversando con varios productores de diferentes puntos para ir haciendo justamente el seguimiento de cómo se están registrando las lluvias con esta campaña agrícola. Y al norte es el principal inconveniente que se da que no están teniendo el volumen justamente necesario y ya vienen arrastrando una sequía de casi 5 años. ¿Hay perspectivas de que de repente se puedan registrar precipitaciones o de repente haya un panorama un poco más favorable? Sí, sí hay esta señal, vamos a decir así, la condición tiende a darnos alguna lluvia sobre el sector norte de ambas regiones y sobre todo también en lo que sería el Pantanal, la zona de Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración de que voy más allá de nuestra frontera? Porque específicamente tenemos la altura de nuestro río Paraguay también con una crisis tremenda, ¿verdad? Ya que no llovió lo que tenía que llover también sobre la zona de la cuenca alta, vamos a decir. Entonces, meto un poquito de eso también para tener un toque de atención allí, de que de repente puede ser que el sector productivo tenga un repunte, si va a llover algo más y eso tiene que estar también relacionado a cómo se saca esa producción, que normalmente nosotros mediterráneos tenemos el 80-85%, algo así me decía la gente de CAFIM, que son los que mueven, vamos a decir así, la entrada y salida por el río. Un 84% de nuestra producción sale por vía fluvial y bueno, también está en un momento de crisis. Entonces, la particularidad que tenemos en el norte es de que en algunos puntos, así como estábamos conversando, llovió, pero no llovió lo que tenía que llover. Y lo peor, otra vez, en esos sectores donde tuvimos lluvia fue una lluvia de demasiada intensidad. ¿Y qué es la intensidad? A veces decimos llovió 30 milímetros. Ese es el valor, es la cantidad. La intensidad está relacionada a esa cantidad, pero en cuánto tiempo precipitó, en cuánto tiempo cayeron los 30 milímetros. Y, por ejemplo, en el sector del Alto Paraguay tuvimos lluvia de hasta 90 milímetros, pero en un solo día. Entonces, al final, eso no es totalmente aprovechable porque escurre muy rápido. En otra área podemos decir incluso que puede generar las famosas crecidas repentinas que lleva todo a su paso, pero no infiltra, no percola, no hay una, vamos a decir así, distribución a nivel de superficie y también a nivel de napa, vamos a decir, ¿verdad? Pero no va directamente a recargar la napa, que siempre es importante. Entonces, existe la señal de lluvias en el norte ahora en esta temporada, pero aclaro y vuelvo a repetir, el inconveniente no pasa porque no va a llover, va a llover. El problema pasa de que no está lloviendo lo suficiente y la distribución espacial en el área, vamos a decir así, no es la que quisiéramos, no es equitativa
y tampoco la distribución temporal. La distribución temporal es eso. ¿Cuánto llueve en cuánto tiempo para que pueda ser aprovechable, para que sea aprovechable en todo sentido, para que sea integral el uso de esa agua que caiga, ¿verdad? Entonces, rápidamente la respuesta es sí, hay una señal de lluvia y bueno, está la condicionante de que puede que llueva menos. Perfecto, señor. Con respecto a lo que mencionaba justamente de la niña, entonces se estaría dando el ingreso en lo que vendría a ser fin de año. Los colegas hablan de la instauración, sí, sí, antes de que termine el año, ¿verdad? E incluso hablan de que su impacto, ¿verdad? O sea, podría persistir esta señal de niña el primer trimestre del 2025. Entonces, por eso es que estamos con un nivel de atención muy elevado, ¿verdad? Por ello. Entonces, sí, antes de fin de año tendría que estar instaurándose. Según los colegas, insisto, nosotros no tenemos el indicador acá en la región, es allá en la zona del Pacífico tropical, es donde aparece ese indicador y donde ahí se estudia y hay servicios que están a cargo de eso, ¿verdad? No lo decimos nosotros en Paraguay, ni Brasil, ni Chile, ni Argentina. Eso es muy importante también entonces, así para que tengan en cuenta justamente los televidentes, porque desde el inicio de año se hablaba de, de lo que es el ingreso de la niña y también cómo se Ujú. están preparando desde el sector productivo para poder ver y cómo justamente sobrellevar esta situación. Excelente, yo eso lo veo como muy positivo porque ya los colegas nos habían indicado, como bien decías, ¿verdad? A comienzos de año de que teníamos una transición hacia la niña en algún momento y entonces ya se habló de esto a comienzos de año. O sea, si la gente ya estuvo tomando esas medidas, excelente, enhorabuena, porque al fin y al cabo, como bien decías, hay áreas en que en realidad, aunque no esté la niña, el déficit está ahí presente, ¿verdad? Llovió menos o no llovió inclusive. Entonces, yo creo que eso es resiliente, ¿verdad? Resiliente en el cual las respuestas ya están viendo antes de que pueda suceder otra vez algo un poco más intenso inclusive. Entonces, excelente. Y creo que eso es lo que debemos instaurar también, no solo en el sector productivo, sino en la parte más global que se llama gestión de riesgos. Y el sector productivo, si tiene un alto riesgo, tiene que invertir más y prever más esta condición porque si no nos quedamos sin alimento, ¿verdad? Además de las precipitaciones, también hay otro punto importante que se vienen en estas fechas, que son las temperaturas altas, que también Ujú. afectan a los cultivos. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a temperatura en estos últimos meses del año? Muy elevadas, temperaturas muy elevadas y lo que a nosotros nos da una señal muy clara y la tendencia es clara también hasta hoy día, es de que las temperaturas mínimas van a estar muy altas. ¿Qué significa eso? Normalmente si nos ponemos en un ámbito de laboratorio, yo tengo al sol calentando en el laboratorio, ¿verdad? Una superficie, se esconde el sol y esa superficie debería enfriarse, ¿verdad? Ese es el ciclo diurno. A la noche tiene que bajar la temperatura y durante el día tiene que subir. Eso es lo normal del laboratorio. Pero ¿qué está sucediendo? Y es lo que se prevé que suceda ahora en esta temporada de primavera luego y en la temporada de verano también del año que viene, ¿verdad? Este primer trimestre de 2025, es el hecho de que las temperaturas mínimas van a estar muy altas, es decir, no se va a enfriar a la noche el aire. Y por ello es que podemos, al tener la influencia radiativa, al tener sobre nosotros ya el sol durante el día, tenemos la posibilidad de llegar fácilmente a 38, 40 grados en la región oriental y por supuesto en la occidental, incluso a veces sobrepasar ese valor. Entonces estamos esperando mucho calor en resumen, a tener en cuenta ello. Esta primavera tiene todavía algunos golpes de fresco, ¿verdad? Tuvimos unos descensos interesantes esta misma semana. Ayer amanecíamos acá en Capital con tan solo 12 grados. No es algo fuera de lo común, también hay que aclarar, no es que nunca sucedió eso. Hubieron noviembre con frentes fríos que en el 2022 y en el 2020 la temperatura mínima estuvo por debajo de 10 grados inclusive, o sea, no es algo atípico, anormal, que nunca sucedió, este fresquito de esta semana, pero eso ya no se reflejaría probablemente en el verano.
Sin embargo, sin embargo, la variabilidad climática, digo, nos hizo tener en el 2023 un febrero con una temperatura mínima aquí en Capital, un sábado de febrero, no me olvido que fue sábado, yo tuve que trabajar, pero un sábado de febrero con tan solamente 6 grados de mínima. Entonces, hay que tener en cuenta de que el ámbito de la variabilidad climática, la crisis que estamos viviendo hace que sea la variabilidad nos dé estos impactos así que son bastante particulares, vamos a llamar. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es ahora la primavera es como que nos está dando tanta señal porque hubieron unos golpes de fresco, pero recuerden que antes de que llegue este frente frío tuvimos hasta sensaciones térmicas de 42 grados en capital y la temperatura máxima llegó a 39 ya ahora en noviembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos intervalos de calor y fresco son más o menos típicos de esta temporada. Eso es lo que quería ir en resumen. Todavía hay algunos frentes que llegan, pero en enero, febrero, marzo normalmente ya se establece sobre nosotros el aire caliente y podemos tener temperaturas muy altas. Muy importante eso, entonces a prepararnos para el calor que se viene. En lo que viene a ser el próximo año, ya cuentan con perspectivas también, además de lo que ya nos comentaba a nivel de temperatura, de precipitaciones, se podría dar entonces ese mayor déficit de, de lluvias, digo bien. Bueno, una vez instaurada la niña, su impacto esperado es que se profundice el déficit. Si los colegas nos están alertando de que puede instaurarse ahora a fin de año y hasta incluso el primer trimestre durar, el switch o la llave entre esta fase neutra y la niña no es de afectación directa. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si está instaurada la niña y va hasta marzo del 2025, por más de que termine ese indicador y pase ya a una fase neutra, por ejemplo, o a niño, el impacto de ese siguiente no es automático. O sea, la niña va a seguir afectando, incluso puede ir afectando un mes más, de acuerdo a cómo esté esta transición. Entonces, sí es importante tener en cuenta de que al instaurarse al menos los primeros 4 meses del 2025, podemos tener su impacto. Y el impacto que estábamos hablando, ¿qué es en el ámbito de precipitación? Déficit. Entonces, esa es la señal. Temperaturas muy elevadas, déficit de precipitación para englobar, para hacer un resumen. Entonces, y recalco otra vez para que no haya mala interpretación. Déficit, aclaro y vuelvo a repetir, no es que no va a llover, es el problema que llueve menos o llueve mucho en muy poco tiempo y después no es totalmente aprovechable eso. Y otra vez para cerrar este ejemplo nada más, en un mes o 30 días o 31 días debería llover 200 milímetros. ¿Qué pasa si al quinto día de ese mes llueve 150 y después llueve los otros 50 en el día 25 o 27? En realidad ninguno de los dos es totalmente aprovechable, porque lo que sí es aprovechable es que se extienda en el tiempo, que llueva 5 días, 30 milímetros, después otros 3 días, unos 60 milímetros, que vayamos sumando, pero con una extensión en el tiempo para que sea más aprovechable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago el recuento de ese mes que les di, que te había dicho, al quinto día llovió 150 y al día 27 50, yo hago la suma y sale 200. Ah, llovió lo que tenía que llover en el mes. Excelente, quiere decir que fue un mes normal, pero fue un mes normal no aprovechable. En el número salió normal porque llovió lo que tenía que llover, pero llovió en un solo día el 70-80% de lo que tenía que haber llovido en todo el mes. Entonces, otra vez va a seguir el déficit. O sea, la sequía no va a mejorar incluso con un mes normal con ese tipo de distribución. ¿Está bien eso?